Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar estadística y vamos a ver cuáles son los conceptos básicos de la estadística. Sabemos que la estadística es la ciencia encargada de recolectar, organizar, interpretar, analizar y presentar datos de diversas situaciones. Esta es la definición de estadística. La ciencia que está encargada de recolectar, organizar, interpretar, analizar y presentar datos de diversas situaciones que se presenten en la vida diaria. Existen dos clases de estadística, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Bueno, en el estudio de la estadística es importante conocer el significado de algunos conceptos que involucran el análisis de la información. Y entre ellos entonces nos encontramos lo que es la población, la muestra y la variable. Miremos a ver, ¿qué es población? ¿Qué es población? Población es el conjunto de elementos que poseen una característica común, como por ejemplo, un grupo de personas, de animales o de cosas que sean comunes, La población es un grupo grande, el cual se va a hacer un estudio. Por ejemplo, un grupo de personas, podemos a estas personas medirles la talla, el peso, mirar si son, de qué sexo son, si son femenino o masculino. Los animales, podríamos mirar animales que vuelan, las cosas podrían ser los útiles escolares y así sucesivamente. Que todo sea común. Entonces, este es el primer término de la estadística. El segundo término tenemos la muestra. ¿Qué es la muestra? Es una parte de la población. La muestra es una parte de esta población que vamos a estudiar cuando dicha población es demasiado grande. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si vamos a mirar un grupo de personas, vamos a analizar a Tebaida, por ejemplo, vamos a analizar a Tebaida y vamos a mirar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en Tebaida. Entonces, es muy grande ese conjunto, porque Tebaida pues es grandecito y nos demoraríamos mucho tiempo haciendo su análisis. Entonces, para ello tomamos una muestra y tomamos, por ejemplo, un barrio cualquiera, por ejemplo, el Anapoima. Entonces, la muestra es una parte de la población. Entonces, digamos, la población es todo esto, es la población. Y la muestra, pues va a ser una partecita pequeña, esta es la muestra.
esta muestra se saca no como uno quiera, sino que se debe sacar en forma aleatoria o se saca por azar. No es que uno va a señalar, vamos a analizar a este y a este. No, sino que debe ser, digamos, por una rifa o se busca algún medio para sacar la parte que nos va a servir de muestra. Y por último, tenemos la variable. ¿Qué es la variable? La variable es el atributo o característica que se quiere estudiar o se quiere medir en un conjunto de datos. Existen dos clases de variables, una que es cualitativa y otra que es cuantitativa. La variable cualitativa se refiere a una cualidad o se refiere también a un atributo, siempre y cuando esto no sea numérico. Por ejemplo, podemos hallar de variable cualitativa los sabores de los helados, por ejemplo, el color del pelo, color del pelo, no, perdón, color de los ojos de los estudiantes. Bueno, siempre es una cualidad. Y la variable cuantitativa es aquella característica de la población que se está refiriendo a un valor numérico. Por ejemplo, podemos decir cuántos estudiantes hay en grado sexto. En grado sexto, entonces este es un número. La cualitativa es una cualidad. Y la cuantitativa es un valor numérico. Entonces, estas son los tres términos que yo debo de identificar muy bien en un estudio estadístico: la población, la muestra y la variable, teniendo en cuenta de que la población es un grupo grande de personas, la muestra es una parte pequeñita de ese estudio y la variable puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Es cualitativa cuando me está hablando de una cualidad y es cuantitativa cuando me habla de un valor numérico. Entonces, veamos algunos ejemplos. Tenemos acá identificar población, muestra y variable, y también qué tipo de variable es. Tenemos este ejemplo. Para efectuar una campaña de publicidad se quiere saber cuál es el videojuego favorito de los niños. Para ello, la empresa realiza una encuesta a 120 niños entre 10 y 13 años de edad. Miremos entonces a ver cuál es la población. Dice, para efectuar una campaña de publicidad se quiere saber cuál es el videojuego favorito de los niños. De la población son todos los niños. El videojuego favorito de los niños. Entonces, población son todos los niños de un determinado lugar. ¿Cuál es la muestra? Como son todos los niños de un determinado lugar, una muestra muy grande, entonces únicamente vamos a encuestar a 120 niños entre los 10 y los 13 años de edad. Entonces la muestra, 120 niños entre
10 y 13 años de edad. ¿Cuál es la variable? La variable es, dice, para efectuar una campaña de publicidad se quiere saber cuál es el videojuego favorito. Entonces, la variable es videojuego favorito. Esta es la variable. Videojuego favorito. Videojuego favorito. ¿Qué tipo de variable es? Entonces, estamos averiguando por los videojuegos favoritos. Entonces, por ejemplo, un videojuego favorito, Dragon Ball Z, hay muchos juegos de los niños. Entonces, observamos de que no estamos dando un número, sino una cualidad, un nombre, por ejemplo, Dragon Ball Z. Entonces, este tipo de variable es cualitativa. Cualitativa. ¿Sí? Población, todos los niños de un determinado lugar. Muestra, los 120 niños entre estas edades. La variable, el videojuego favorito. Y el tipo de variable, pues diferentes clases de juegos, de videojuegos que existen. Entonces esa vendría siendo una variable cualitativa. Veamos otro ejemplo. Una empresa de bebidas lácteas planea fabricar un nuevo sabor de bebida. Antes de iniciar la producción y para no perder en la inversión, el departamento comercial decidió conocer las preferencias de la población, la cual consumirá el producto. Para ello, les preguntó a 100 consumidores de bebidas lácteas sobre las preferencias de sabores y cuánto estaban dispuestos a pagar por el producto. Miremos entonces a ver cuál es la población. Dice, decidió conocer las preferencias de la población, la cual consumirá el producto. Entonces la población son todos los consumidores del producto. ¿Cuál es la muestra? Dice, para ello les preguntó a 100 consumidores. De la muestra son 100 consumidores. 100 consumidores. ¿Cuál es la variable? Para ello le preguntó a 100 consumidores de bebidas lácteas sobre la preferencia de sabores. Entonces la variable es preferencia de sabores. Tipo de variable. Entonces la preferencia de sabores y cuánto estaban dispuestos a pagar por el producto, o sea, coloquémoslo acá cortico, valor del producto. Tipo de variable. Entonces, en este caso observamos que tenemos dos variables. Una que es la preferencia de sabores. Esa preferencia de sabores, pues digamos de que de esas bebidas lácteas sean de sabor a fresa, sabor a vainilla, de chocolate. Entonces, esa es la primera, esta número uno es una variable cualitativa. Es una variable cualitativa. La preferencia de sabores, de mora, de piña, de fresa, de chocolate. Y
valor del producto. Entonces este es el número 2, valor del producto, me está hablando de dinero, de cuánto voy a pagar por ese producto. Entonces esta variable es cuantitativa. Cualitativa, porque es una cualidad. Y cuantitativa, porque me está hablando de valor, de precio, de número. Bueno, otro ejemplo. Identifique qué clase de variables son las siguientes. Entonces tenemos varias variables, como por ejemplo cantidad de integrantes del núcleo familiar, nivel de estudio de los padres, tipo de vivienda en la cual viven, si es arrendada o es propia, número de niños menores de 12 años, si el estudiante vive con sus padres, si vive en la parte rural o parte urbana y número de hermanos que tiene. Esta es una encuesta que la realiza un colegio para llenar la hoja de vida de los estudiantes. Entonces vamos a mirar qué tipo de variables son estas que tenemos acá. Entonces tenemos cualitativa, cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas. Entonces, tenemos cantidad de integrantes del núcleo familiar. Cantidad de integrantes del núcleo familiar. Como me está diciendo cantidad, eso es un número. La voy a marcar con el número 1. Y cuantitativa, entonces voy a colocar número 1. Número 1. Nivel de estudio de los padres, le voy a colocar el número 2. Nivel de estudio de los padres. El nivel de estudio de los padres puede ser que tienen primaria, secundaria, tienen universidad. Entonces eso es una cualidad, es un atributo. Entonces el número 2 vendrá acá en cualitativa. El número 3, tipo de vivienda en la cual viven, arrendada o propia. Entonces, si es arrendada o si es propia, eso es un atributo, es una cualidad. Entonces la número 3 también irá acá, cualitativa. Número de niños menores a 12 años, me está hablando de número. Entonces si es un número va en cuantitativa. 4. ¿Vive con sus padres? ¿Sí o no? Debe el estudiante decir si sí vive o si no vive con los padres. Entonces no es un número, es un atributo, una cualidad. Entonces viene acá la número 5. ¿Vive en la parte rural o en la parte urbana? ¿Sí o no? Entonces, como tampoco está refiriéndose a un número, entonces viene en cualitativa. Número de hermanos que tiene, número, me está hablando de un número, entonces quiere decir que la 7 viene acá en esta parte de acá. Bueno, espero que les haya quedado entendido el tema y nos veremos próximamente. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.